Bueno, ya está grabando. Muy bien, pues nada, vamos a comenzar nuestro culto, estudio. Vamos a empezar hoy con el... Estaba hablando el otro día con los hermanos del consejo y les comenté que me gustaría, bueno, comenzar algún libro. Como no tenemos aquí el multimedia y esto para seguir con lo del tabernáculo, y quizás eso pues va a quedar para un poco más adelante, pues me gustaría, estaba repasando el libro de Job, estaba estudiando el libro de Job, tengo varios libros y varios libros de consulta, en fin. Y me gustaba muchísimo uno de ellos que he leído, que es una traducción del alemán, de un hombre que yo admiro mucho, él es científico y al mismo tiempo es una persona muy entregada a las obras del Señor. Entonces él hizo un comentario acerca del libro de Job, que cuando yo lo leí, pues la verdad es que me impresionó mucho. Y dije, pues sería bueno poder utilizar este libro como una base, como un fundamento, y poder compartirlo con los hermanos, compartir el libro de Job con ellos. Yo sé que es un libro que se ha hablado mucho, se ha ejemplificado mucho para muchas circunstancias, pero no sé, me apetecía empezar con un libro que realmente pudiéramos hacer un pequeño trasvase de la situación de Job a nosotros o al ser humano actual. Bien, entonces vamos a entrar en el libro de Job, vamos a ver unas cuantas palabras de introducción. Yo sé que muchas de las cosas que vamos a hablar al principio, pues seguramente las habremos escuchado, las habremos oído en algún sermón, mensaje, algún estudio o en algún libro que incluso hayas leído. Vamos a comenzar nuestro estudio hablando de este notable libro porque tiene realmente una gran profundidad. No solamente por la experiencia que vivió este personaje, sino porque realmente ejemplifica un poco también a los creyentes de hoy. Muchas veces se emplea a Job como el tema de la paciencia, pero vamos a ver otro aspecto del libro de Job. En lugar de empezar por el principio, digamos que empezamos con la idea final, que es cuando se da cuenta de su situación, cuando el Señor a través de esta prueba se lo ha llevado a sí mismo a su presencia, y él puede decir con plena convicción y con arrepentimiento, pues eso, me aborrezco en polvo y ceniza y me arrepiento. O sea, dando a entender que todo lo que él pensaba de sí mismo pues se había desmoronado en el momento en que se pone delante de la presencia de Dios. Bien, ese es el final, con lo cual podemos decir que ya se acabó el libro, pero vamos a empezarlo. Tenemos algunas cosas, unas cuantas semanas por delante, a ver qué podemos sacar en claro acerca del libro de Job. Bien, el libro, o sea, la palabra, el nombre de Job en árabe significa volver a Dios generalmente. Es una idea que conlleva el arrepentimiento, o sea, el volver otra vez al Señor. En hebreo significa ¿dónde está el Padre? Es como así lo han traducido los más eruditos. El libro de Job es el primero de los libros poéticos dentro de la Biblia. Sabéis que está Job, está Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y las Lamentaciones de Jeremías. Y cuando hablamos de libros poéticos, para aquellos que les guste la literatura poética, no se refiere a la rima que tiene, sino más bien a la forma que está escrito y o sea, no depende del contenido, sino a la forma como está escrito. Para la literatura hebrea, hablar del lenguaje poético es hablar de paralelismos, es decir, coger una idea y compararla con otra, y esa es la forma en la que se identifica esa poesía hebrea, que no solamente es hebrea. Yo sé que algunos a lo mejor, si os gusta la literatura, habréis leído a lo mejor el libro de la Ilíada o la Odisea de Homero. Son libros que también están escritos de la misma forma, es una literatura, o sea, está escrito en forma poética, sin ser un poema en sí con rima, tal y como lo entendemos nosotros. Son libros que tratan de forma, los temas los trata de forma con paralelismos, es decir, ideas comparadas con otras, ¿no? Es así como está escrito este libro de Job, igual que el resto de los libros poéticos de la Biblia. Bien, hablamos un poco del autor. El autor, pues igual, según vas buscando libros y cuanto más libros lees, más autores se encuentran, ¿no? Vamos a coger quizás los que son más populares, por
diferentes razones. Uno de ellos se piensa que fue Moisés, algunos piensan que fue Moisés cuando vivía en la tierra de Madián. Dicen que seguramente podías escribir el libro de Job inspirado por Dios, indudablemente, o incluso algunos piensan que él encontró el libro de Job y también por inspiración divina lo incluyó dentro de la escritura del Antiguo Testamento. Son ideas nada más que algunos tienen acerca de cómo entró. No obstante, si fue Moisés o en el tiempo en que se escribió fue Moisés, estamos hablando de uno de los libros, si no el libro más antiguo de la Biblia y posiblemente el libro más antiguo del mundo. Otros opinan que fue Esdras, otros opinan que fue Salomón. Incluso hay uno que me llamó la atención, que habla como autor del libro de Job, uno de los personajes, uno de los consoladores deprimentes que él tiene en el momento de la aflicción, que es Eliú, dentro de lo que cabe de esos tres más Eliú, que estuvieron con él en el momento de la prueba, pues basados en un texto en el capítulo 32, versículo 16 y 17 de Job, está hablando Eliú, está dando su disertación, y en medio de la disertación es como que hace un paréntesis, se para y dice: yo pues he esperado, pero ellos no hablaban. Antes bien callaron y no volvieron a responder. Por eso yo también responderé mi parte. También yo declararé mi juicio. Es decir, es como las personas que piensan que Eliú podía ser el autor, argumentan que él estaba hablando o estaba escribiendo su discurso y de repente dice: y me acuerdo que no tenían nada que decir mis compañeros, los amigos estaban callados, entonces yo proseguí con mi discurso. Es una razón más, una evidencia más de las que se hablan, se tratan cuando se habla del autor del libro de Job. Bien, yo soy de los que piensan que lo escribió el propio Job, pero tampoco es dogmático lo que se puede decir de estas palabras. Bien, hay algo más acerca de este libro que es interesante. Por ejemplo, el periodo en el que vivió Job, el tiempo en el que vivió, tampoco se sabe con seguridad. Sabemos lo que dice el texto en el primer versículo, nos dice que vivía en tierra de Uz. Y no se ha llegado a determinar con precisión dónde está este lugar. Lo que sí se cree es que pertenece a la región norte del desierto arábigo, porque el versículo 1, capítulo 1, versículo 19, cuando está hablando del ataque a la familia, a los hijos de Job, dice que un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, etcétera, etcétera, dando a entender que estaban muy cerca del desierto. Bien, normalmente cuando uno escribe un libro, lo primero que suele hacer es escribir el lugar donde se desarrolla la acción y el tiempo. Yo no sé, si estamos hablando de una época en la que alguien va a escribir acerca de Cid Campeador, pues te está diciendo pues en los tiempos del rey de Castilla del siglo XIII, y de alguna manera te ubica antes de escribir el libro para que cuando sigas leyendo estés mentalmente ubicado en una zona, en un tiempo, y así poder seguir a la trama, ¿no? Pues en este libro no. Este libro omite detalles precisos del periodo en el que vivió y también del lugar donde se desarrolla la escena. Bien, yo creo, por lo que he escrito y por lo que he leído, es que este libro se escribió quizá en una época postdiluviana, es decir, es como un puente entre Noé y Abraham, una época en la que el Señor dijo que no dejaría ningún tiempo sin su revelación. Y entre Noé y Abraham, pues no había mucho que decir, o no había textos escritos dentro del canon. Y el libro de Job podía convertirse en un puente entre Noé y Abraham. Es decir, que Noé podía ser contemporáneo de Jacob. Y eso es algo interesante, es algo muy interesante. El hecho de que el libro de Job no hace referencia a la ley de Moisés ni a ninguno de los eventos registrados en el Éxodo parecería indicar que fue escrito precisamente antes también del Éxodo. O sea, estamos intentando como un embudo con estas ideas ir ubicando o reubicando un poco el tiempo en el que vivió Job y sucedieron esos acontecimientos. Ahora, vamos a ver algunos argumentos que nos inclinan a pensar que Job es de la época patriarcal. Por ejemplo, tenemos el hecho de la duración de la vida de Job.
Se nos dice al final del libro de Job, en el capítulo 42, versículos 16 y 17, nos dice, después de que han pasado ya todas las situaciones tristes, todo el drama que vivió Job, después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Es una manera de morir impresionante, ¿verdad? Es decir, con todo hecho, con toda la familia feliz, un montón de generaciones a tu alrededor, es un buen momento para partir, para estar con el Señor. Bien, sabemos que hay una cosa que nos da la idea de que es la época patriarcal leyendo este texto, y es que si él vivió 140 años después del drama, y se supone que los patriarcas no se casaban tampoco muy jóvenes, y que los hijos ya eran mayorcitos, o sea, ya tenían sus propias casas, estaban ubicados cada uno en su lugar, estamos hablando a lo mejor de que si estamos hablando ya con 60 años cuando empezó, 60 o 70 años, cuando empezó ese drama que describe su propio libro, estamos hablando de un hombre que vivió 200 o 210 años. Esto le situaría en ese periodo en el que hemos hablado. Sabéis que después del diluvio, antes del diluvio, pues la gente podía vivir hasta 800, 900 años, hasta casi 1000 como Matusalén. Pero después del diluvio empezaron a caer también las edades, es decir, todos sabemos que cuando Dios quitó ese manto que cubría la tierra, pues los rayos del sol empezaron a entrar más directamente y eso empezó a acabar un poco más con la vida en la tierra. Y fue en disminución, es decir, estamos hablando de una época en la que, por ejemplo, el padre de Abraham, Taré, también vivió más o menos esos años, con lo cual todo eso nos va llevando, nos va conduciendo a una época, a un tiempo en el que podemos decir que era perfectamente contemporáneo de Jacob. No sé si tomaron algunos vinitos en alguna cantina de aquella zona o no, pero sí sabemos que podían ser precisamente contemporáneos. Bien, los nombres que se ponían en la época del Antiguo Oriente, en esa época de Job, no solamente eran nombres únicos, eran como pequeñas frases. Por ejemplo, Isaac en hebreo significa él se ríe. Jacob en hebreo significa él sujeta el calcañar. Y Job, como hemos visto, significa ¿dónde está el padre? Es decir, coincide un poco en esos procesos a la hora de poner nombres a los niños que tenían que ver con, pues eso, no un nombre concreto, sino una pequeña frase. Otro argumento que utilizamos para colocarlo, ubicarlo en ese tiempo es lo que vosotros también estáis pensando, es que Job estaba actuando también como sumo sacerdote de la familia. Aquí no se hace ninguna mención a los hijos de Israel o de ningún otro sacerdocio. Evidentemente, esta historia tuvo lugar antes de que todo esto comenzara a existir. Y otro argumento más es que uno de estos compañeros deprimentes, por llamarlo de alguna manera, que tenía Job, que le fueron a consolar, Elifaz, según Génesis 36:9, fue descendiente de Esaú. Con eso estamos diciendo entonces que se matiza un poco más el argumento de que Job vivió en esa época, en la época de Jacob. Bien, este libro está considerado, y esto es algo interesante, todo lo que estoy comentando ahora nos va a ayudar mucho más a entender todo el diálogo que va a transcurrir en el momento en que la prueba viene a la vida de Job. Pero aquí en este libro encontramos una obra filosófica muy importante. Se presentan numerosos problemas y se resuelven dentro del propio texto. Por ejemplo, en el libro de Job se plantea el problema de por qué sufren los justos. ¿Por qué sufren los justos? Podríamos decir que aquí se nos va a dar una de las razones por las cuales Dios permite el sufrimiento de los justos. Este libro también fue escrito para desaprobar las calumnias de Satanás contra la humanidad. Satanás siempre tendrá acceso, de alguna manera siempre tendrá acceso, nos dice la palabra de Dios que es nuestro acusador, que es el que se presenta delante del Señor y nos señala con su dedo acusándonos de las cosas que hacemos mal. Siempre estará en contra nuestra y en contra de lo que hacemos. Este libro también fue escrito para desaprobar esa actitud de Satanás. Por cierto, también os digo que es la primera vez en la Biblia que aparece el nombre de Satanás. También fue escrito por una razón muy personal para Job. Fue escrito para que él mismo se revelara o él mismo viera cómo es de verdad.
Es decir, vamos a desgranar un poco, vamos a hacer una especie de autopsia no física de Job, que ya no se puede, sino sí una autopsia espiritual de la persona de Job a través de este libro. Job nos habla, el libro de Job siempre se ha señalado como el libro de la paciencia, siempre se habla de la paciencia de Job, incluso Santiago, en su capítulo 5, versículo 11, dice, habéis oído de la paciencia de Job. Y realmente no podemos negar que la paciencia en Job existía, pero cuando uno lee la descripción que hace de la actitud de Job durante todo el tiempo del proceso de la prueba, pues se da cuenta que en muchos de los casos la paciencia no hace acto de presencia. Es decir, parece que todo lo contrario, parece que de repente se encuentra con que no tiene la capacidad ni posibilidad de aceptar todo lo que está pasando. Y él mismo va a desear incluso la muerte. Él va a hacer un elogio acerca de los que nacen muertos o de los que no llegan a nacer. Bien, lo veremos también en su momento. Pero de la paciencia sí, hablaremos también al final, casi al final del libro hablaremos de la paciencia. Bien, también hay personalidades dentro de la literatura y dentro del ministerio que también han hablado de Job y han hecho algunas alusiones a este libro que nos pueden dar a entender un poquito también el tema principal del mismo. Por ejemplo, Alexander Carson, un pastor, maestro y teólogo irlandés del siglo XVIII y XIX, fijaos lo que dice acerca del libro. Dice, en el libro de Job vemos cómo la providencia de Dios permite el sufrimiento en la vida de uno de sus siervos más honrados para probar su fe, ejercitar su paciencia, humillar su orgullo y confianza en su propia justicia y para aumentar su piedad. Vemos la manifestación del poder de Dios que le guarda de caer. Aquí aprendemos que los sufrimientos que Dios envía y decreta sobre su pueblo obedecen a sabios y buenos propósitos y que no los dejará bajo estos sufrimientos, sino que quebrantará a Satanás debajo de sus pies. Él escribió esto en un libro que su traducción literal es The History of Providence, y la historia de la providencia, que creo que está traducido también, y donde él mismo hace un elogio tremendo y da una pista de lo que podría ser el tema del libro de Job. Y también hemos mencionado a Santiago cuando hablaba de la paciencia de Job, pero el tema central quizás no lo da al principio del versículo, sino al final. Dice en el capítulo 5, versículo 11, habéis oído de la paciencia de Job, y aquí viene la segunda parte del versículo que yo diría que es más importante que la primera. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. El libro, entonces, podríamos ponerle como tema o como fin de este libro es la esperanza en el sufrimiento. Yo sé que no estoy inventando nada nuevo, porque ya estaba dicho y seguramente muchos lo han comentado. Esperanza en el sufrimiento, pero la esperanza como lo ve el Nuevo Testamento, es decir, una esperanza con la certeza de la gloria venidera. O sea, es muy difícil, es muy distinto vivir o sufrir un acontecimiento con una esperanza que hay detrás del sufrimiento, y otra cosa es tener la esperanza de que hay una gloria venidera, algo que realmente va a ser mucho más sublime y va a minimizar el tiempo de sufrimiento de la persona que lo experimenta. Ahora, lo que es curioso también cuando lees el libro de Job es que normalmente cuando uno habla del arrepentimiento, siempre busca a alguien que ha tenido una vida depravada o pecaminosa, algo que le ha hecho o se le ha descrito como alguien pues que con muchas ganas lo quitaríamos de en medio. Y hay personajes como, por ejemplo, Manasés, uno de los reyes de Judá, que según los textos, según la palabra de Dios, fue uno de los más impíos. Pero aún así nos dice el texto que se arrepintió. Y oye, es verdad que cuando escuchas que alguien que ha sido así, que ha vivido una vida depravada y se arrepiente, pues oye, sientes un gozo. Te sientes como que realmente lo que Dios hace en el corazón del hombre puede ser maravilloso. Y te mencionan personas que han vivido así. Por ejemplo, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso fue el mayor enemigo que pudo tener la Iglesia y el Señor Jesucristo, pero también se arrepintió. Dios le llevó al arrepentimiento y cambió su vida de una manera drástica, como todos sabemos. Hay un personaje también
digamos, después de Pablo, que fue San Francisco de Asís, que según los estudiosos también era un noble libertino y también en su día se arrepintió. Bien, es curioso que cuando uno habla de arrepentimiento, pues es normal, mejor dicho, que utilice a una persona que haya vivido una vida así, de este tipo, y de repente su vida cambie para bien. Pero en este lugar, Dios lo que hizo fue utilizar a un hombre que había vivido en una época del Antiguo Testamento, y era el hombre quizás más bueno y más honesto que había dentro de esa cultura, dentro de ese tiempo. Pero aún y así, si esto le pasó a Job, es porque había un propósito también. Si Dios permitió lo que permitió, es porque tenía un propósito. Y lo que él quería enseñarle también, no solamente a Job, sino a todos los que hemos leído, y podemos leer su libro, que muchas veces nosotros nos vemos a nosotros mismos muy diferentes a como Dios nos ve. Es decir, vemos el principio de Job, vemos su vida pía que tenía a favor de la familia, pero luego lo contrastamos con el último versículo, uno de los últimos versículos de su libro, donde él dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora que tengo esa percepción correcta de la persona de Dios en mi vida, dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Esto nos enseña que no importa lo correcto y lo bueno que creemos que somos, lo que tenemos que hacer es intentar vernos como Dios nos ve. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues a través de la Escritura. Es a través de la Biblia como nosotros podemos llegar a ver cómo realmente somos. Delante del espejo podemos ver nuestras facciones, podemos ver nuestras arrugas o la falta de arrugas, algunos de vosotros, sois jóvenes todavía. Podemos ver esas imperfecciones y podemos ver también cosas buenas dentro de ese reflejo del espejo. Pero cuando uno se pone delante de Dios o uno se pone delante de la Escritura y se ve reflejado en ella, no ve más que imperfecciones. No ve más que defectos, que lo que uno no sabe es cómo Dios puede llegar a amar a esto como lo ha llegado a amar. Porque todo lo que nosotros somos. Además, el profeta Isaías dijo en el versículo 6 del capítulo 64, dice, todas nuestras justicias, o sea, nuestras obras, son como trapos, ya lo habéis repetido algunos, de inmundicia. ¿Qué significa eso? Pues significa que todo lo que nosotros creemos que es bueno, o que creemos que, o estamos orgullosos hasta cierto punto de cómo somos, o cómo nos portamos, pues resulta que a los ojos de Dios tienen bastante poco valor. Todo lo que hacemos como hijos de Dios tiene valor, pero lo que hacemos para llegar a ser hijos de Dios no tiene ninguno. Bien, otro personaje, Alfred Tennyson, un poeta inglés del siglo XIX, y este no era cristiano, dijo de este libro, es el poema más grandioso, ya sea de la literatura moderna o de la antigua. O sea, leyó el libro y realmente le impresionó tanto que dijo que era el más grandioso según su forma de pensar. Carl Rice, el gran filósofo escocés, dijo hablando de este libro, yo considero a este libro uno de los más grandes que el ser humano haya escrito. Bueno, es cuestión de gustos. También Martín Lutero dijo acerca del libro de Job, este es el más magnífico y sublime que cualquier otro libro de las Escrituras. Indudablemente es un gran libro y tiene una gran enseñanza y tiene una gran importancia y mucha relevancia en nuestra vida cristiana. Bien, entramos entonces, hay una sección de prosa de este libro y es un gigantesco y magnífico drama que abarca el cielo y la tierra. Esto no quiere decir que aunque veamos esas escenas distintas en el cielo y en la tierra en tan solo 2 capítulos, que sea una ficción. No estamos hablando de un personaje que no sea reconocido dentro de las Escrituras. Y esto hay que decirlo porque si alguien quiere dudar de la existencia de Job, o de la existencia de este libro, o de su experiencia, o de alguien se inventó la experiencia para hablar de la paciencia, tenemos que decirle que dentro de lo que cabe, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento reconocen a Job como un personaje real de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, Ezequiel, cuando está hablando de la destrucción de Jerusalén, en Ezequiel 14, versículos 14 y 20,
él quiere interceder por Jerusalén, pedir a Dios que tenga misericordia de este pueblo que había abandonado sus caminos. Y Dios le contesta a Ezequiel: si estuviesen en medio de ella, en medio de Jerusalén, estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y en el versículo 20 dice, hablando de lo mismo, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia serían solamente o librarían solamente sus propias vidas. Es decir, Ezequiel lo menciona como un personaje real. Hemos visto a Santiago también cómo menciona a Job, hablando de su paciencia. Incluso el apóstol Pablo, cuando escribió en 1 Corintios, el capítulo 3, versículo 19, lo copió de Job 5:13, donde dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Estamos hablando de un libro, o sea, de un personaje que es real, un personaje que existió, que es mencionado por Dios mismo y, por supuesto, por los escritores de las Sagradas Escrituras. Era un hombre, indudablemente un hombre que tenía una gran conciencia, era muy consciente de Dios, pero que él mismo no se encontraba tan malo como él mismo era en realidad. No se encontraba nada injusto. Yo creo que él tenía una propia visión de sí mismo bastante egocéntrica, aunque no digo que eso sea malo, sino simplemente pues que con el tiempo él quizá estaba acostumbrado a vivir una vida con sus sacrificios y demás cosas que le hacían entender que estaba haciendo lo correcto, que estaba en el camino correcto y que no requería ningún tipo de intervención divina porque estaba todo bien. Él y Dios estaban en perfecta armonía. De hecho, cuando empiezan a sucederse todos estos acontecimientos dramáticos en la vida de Job, él mismo quiere defenderse a sí mismo, no busca un abogado, se defiende a sí mismo. Y según iba intentando defenderse, iba descubriendo cada vez más cosas, más debilidades de las cuales él tenía que arrepentirse. Bien, hay muchas cosas que podríamos decir de esta actitud de Job. Hoy día, por ejemplo, la gente no se considera que sea culpable de las cosas que hace, ni las cosas que dice, ni las cosas que piensa, porque lo normal es justificarte y echando la culpa a otros. Freud, por ejemplo, aunque no tuvo toda la razón, pero sí tenía una gran parte de razón en que muchos de los problemas traumáticos a la edad adulta provienen de según qué trato hayan tenido esos niños con sus padres o sus progenitores. Y es verdad que de alguna manera esto es cierto. Pero también es cierto que el vicio y el pecado ha hecho que esta sensación de echar la culpa a otros se haya ejercitado de tal manera que ahora todo el mundo tiene la culpa menos tú. Si coges a alguien, yo imagino que muchos de los agentes de seguridad de nuestro país, por no decir nuestro querido hermano, ¿cuántas veces habrán escuchado decir es que la sociedad me ha hecho así? Y de alguna manera quieren justificarse echando la culpa a otros de lo que ellos son. Bien, hay un problema tremendo en estas justificaciones personales, y es que nos lleva a la conclusión de que la gente se niega a admitir que tienen culpa de sus deficiencias, de sus incapacidades, de sus pecados. Y sí, he incluido la palabra pecados. ¿Por qué? Porque la palabra pecado indica la raíz de todos estos problemas. El pecado consiste en que el ser creado se apartó de su creador. Entonces, cuando estamos hablando de un ser que se ha apartado de su creador, toda su vida se convierte en pecado. Todas las cosas que hace son pecado, porque nada de lo que pueda hacer le acerca a Dios. Nada de ello. Entonces, muchas de las situaciones que el hombre vive en el día de hoy, muchas de las maldades que el hombre vive en el día de hoy, y cada vez escuchamos más atrocidades que vive este mundo, nos damos cuenta que el mayor problema no es que el mundo les ha hecho así, ni que tengan realmente problemas con la infancia, que tuvieron problemas en la infancia. Es el hecho de que el hombre está separado de Dios, la criatura separada de su creador.
Una cosa importante es que cuando uno se encuentra en esta situación y quiere echar la culpa a otros, utiliza todos los medios que tiene a su alcance y puede utilizar psicología, puede leer libros de autoayuda, libros que lo que te dicen es que te quieren dar una explicación del por qué te portas así, de que es el resultado de una serie de factores vividos en la época infantil, juvenil, todo lo que tú quieras. Pero de alguna manera todos quieren que alguien lleve la culpa de ellos. Qué pena que la gente no sea capaz de ver que hay uno que sí quiere llevar la culpa de ellos. Hay uno que te dice directamente, eres culpable. El pecado es lo que te separa de una vida justa. El pecado es lo que te separa de una seguridad. El pecado te separa de una paz, de un gozo que podías disfrutar, que podías tener. Y la gente de alguna manera está buscando esa directriz, está buscando ese camino, y buscan primero, pues eso, los profesionales de la mente, los psicólogos, luego utilizar pues a otra gente que utiliza la parapsicología, y van buscando esos, y a alguno le llega el atisbo a la mente de que realmente tiene que haber alguien, un ser trascendente, que de alguna manera pueda ayudarme en esta situación. No se dan cuenta, aunque se están acercando, no se dan cuenta de que hay alguien que sí que realmente quiere hacerse cargo de esa situación en la que viven. Bien, digamos que el hombre hoy día, si hacemos una descripción, y me vais a preguntar, os podéis preguntar, ¿y todo esto a qué viene? Todo tiene su explicación. Si hacemos una descripción de la actitud del hombre de hoy día, de lo que el hombre piensa que está viviendo, dónde está viviendo, hacia dónde va, podríamos pintar un cuadro y poner a un hombre dentro de un vasto mar, moviéndose mucho, agarrado a un madero. Es decir, está agarrado a un trozo de madera que posiblemente sea un trozo de un naufragio. Es decir, están asidos a algo que creen que les puede ayudar, pero resulta que forma parte del destrozo de otro. Con lo cual nos vamos pasando de unos a otros pensando que el mal de uno va a terminar para ayudar a otro, que se terminará haciendo mal y intentando ayudar a otro, y de esta manera todos se van a llegar a hundir sin tener ningún tipo de salvación. Pues bien, todas estas circunstancias que el hombre vive, todo esto que el pecado nos conduce a vivir, tiene también una dirección, y esa dirección es la cruz. Es la cruz. El hombre tiene que llegar a la cruz. Tiene que asirse de ese madero. Ese madero es el único que puede librarles de la culpa y hacerles justificados. Nadie se siente culpable de lo que hace. Nadie hasta que se pone delante de Dios. Y cuando se ponen delante de Dios es cuando realmente se dan cuenta de que soy culpable y merezco lo que merezco. Merezco que mi vida termine siendo un desastre y de alguna manera acabe en un lugar de tormento. Bien, todas estas reflexiones que hemos hecho, digamos que nos van a ayudar un poco a entender, a comprender mejor este libro. Job tenía una conciencia bastante elevada de la presencia de Dios durante todo el periodo que vivió con los problemas. Él no estaba como estamos hablando de este hombre actual o de todos los tiempos que anda en la deriva, metido, sujeto en un tablón de madera. Él lo que no podía llegar a entender era por qué ese Dios con el que tenía esta relación tan estrecha podía permitir que él viviera una época de tantas tragedias, tanto familiares como de su propia salud. Él tenía una tremenda necesidad de renovar quizás su relación con Dios. Es importante que nos demos cuenta de que a una iglesia del Antiguo Testamento se le acusa de que abandonaron su primer amor. No quiere decir que no amaran a Dios, sino que aquel fervor, aquella relación personal, aquella vivencia constante que tenían al principio se había quedado atrás. Y eso es lo que nos puede pasar a nosotros y lo que de alguna manera le estaba pasando a Job. Tenía una plena conciencia de Dios, pero no se estaba dando cuenta de que estaba profesionalizándose como alguien cercano a Dios. Bueno, estamos llegando más o menos a un punto donde con todo esto que estamos encerrando en el contexto, pues podemos empezar a pensar ya en el mismo libro. Y voy a presentar un bosquejo muy sencillo acerca de este libro
Y es, por ejemplo, mira, tenemos aquí un drama, un gran drama, y es presentado en los primeros 2 capítulos en estilo de prosa descriptiva. Una prosa que describe situaciones. Luego tenemos el diálogo. El diálogo es la parte más extensa del libro de Job y está escrito en lenguaje poético, desde el capítulo 3 hasta el 37, versículo 24, donde Job tiene esa conversación tremenda con sus amigos, y luego en el capítulo 38 entra Dios en escena, hasta el capítulo 42, versículo 6. Y luego el epílogo, el final del libro, que también está escrito en ese estilo de prosa, que es el capítulo 42, del 7 al 17. Pero bueno, esto, si tú lees el libro, vas a ver cómo él mismo, los editores han escrito el libro de tal manera que uno puede ver la diferencia entre dónde está la prosa y dónde está la narrativa, ¿no? Bien, vamos a ver estas 5 escenas de estos 2 primeros capítulos. La primera escena, Job y sus hijos. Ahí es como cuando comenzaremos a estudiar el libro, empezaremos aquí. Se desarrolla en la tierra de Uz y se presenta a Job como un hombre muy próspero que goza de felicidad, tranquilidad y además gran estima por parte de la gente y respeto por parte de la gente que le rodea. La segunda escena, en el capítulo 1, versículos 6 al 12, está la escena de Dios y sus hijos. También hablaremos de este tema, de los hijos de Dios, cuando lleguemos aquí. Y esto es una escena en el cielo. Y aquí es donde vamos a escuchar las acusaciones que tiene Satanás ante Dios contra Job. La tercera escena está en el versículo 13 al 32 del primer capítulo y es Job y sus hijos. De nuevo, la escena es en la tierra y tiene lugar nuevamente en la tierra de Uz, donde empiezan a presentarse los problemas para Job. Él pierde, en estos capítulos, pierde todas sus riquezas y pierde a sus hijos. La cuarta escena, volvemos otra vez al cielo, Dios y sus hijos. Nuevamente tiene lugar una conversación entre Dios y Satanás. Y finalmente llegamos a la quinta escena, Job y su mujer. Volvemos a la tierra de Uz, en el capítulo 2, versículos 7 al 10. Y vemos que Job no solamente pierde la salud, sino también pierde la compasión y la simpatía de su mujer. De esto también vamos a hablar porque aquí también hay muchas opiniones con respecto a la actitud de la mujer de Job y yo creo que va a ser muy importante poder colocar todas estas cosas en su sitio y poder juntos compartir lo que este libro tiene para nosotros. Pero si quiero terminar este mensaje estudio en esta mañana es pensando precisamente en el trasfondo del libro, lo que hemos ya comentado. Es posible que te encuentres en una situación de sufrimiento, es posible que te encuentres en una situación de tranquilidad, es posible que hayas pasado de tranquilidad al sufrimiento o de sufrimiento a tranquilidad. La vida es así, no es un constante plato de agua. Y quizá este libro puede ayudarte, y te ayudará a entender que si Dios permite este sufrimiento, si Dios permite que pasemos por estos momentos difíciles, es porque Él tiene un plan, Él tiene un propósito. Nada escapa a su conocimiento omnisciente. Nada se escapa. Todo sucede porque Él lo tiene preparado, lo tiene planeado. Y si hay algo que nos tiene que dar gozo es pensar que si esto me está pasando es porque Dios me tiene en cuenta. Es porque el Señor me está conduciendo desde el principio hasta el final. E incluso todos mis fallos, todos mis errores los he podido volcar, reconociendo mi culpa, volcarlos en la cruz de Cristo para recibir el perdón. Y aún así poder pasar los tiempos de conflicto, los tiempos de tribulación, sabiendo que Dios tiene un propósito. Tú fíjate que yo creo que a lo largo de los años de nuestra era, desde la época de Cristo en adelante, cuando el cristianismo era perseguido hasta grados extremos, hasta grados de entregar la vida, y que se sigue viviendo esto, ¿eh? Hay lugares todavía en el mundo donde ser cristiano te puede costar la vida. Hay muchos que piensan que los que están fuera de este ámbito, que qué pena, que gente que a lo mejor es tan buena con el mundo, que son tan generosos, tan dadivosos, que sufran como sufren. Pues
¿Os acordáis lo que dice la palabra de Dios? El apóstol decía, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Nadie puede disfrutar de las pruebas si no entiende por qué vienen, de dónde vienen y qué quieren conseguir con ellas. Yo sé que Dios tiene un plan para todos nosotros y de alguna manera el Señor lo que tiene que encontrar son vasos de barro, almas dispuestas a entenderle y a seguirle y a estar siempre a su lado, pase lo que pase, confiando en él. Bien, vamos a orar. Señor, esta mañana te damos gracias por el privilegio que nos has permitido de poder abrir tu palabra, de poder encontrar en ella, Señor, lo que necesitamos escuchar. Padre, nos encanta vivir tiempos de paz, tiempos de quietud, tiempos de tranquilidad, de progreso. Y Señor, ese tiempo realmente a veces lo desaprovechamos porque quizá no le damos el valor que tienen, pero es cuando vienen los tiempos de prueba, los tiempos de enfermedad, los tiempos de pérdidas, los tiempos duros aparentemente, que es cuando nos damos cuenta de nuestra gran necesidad de ti. Señor, sabemos que somos seres limitados y que esto que vemos es corruptible, pero lo que nos importa es que lo incorruptible, nuestra alma, lo que tú has salvado, Señor, vaya creciendo de día en día y que de alguna manera, Señor, nos haga cada día más cercanos a ti y, Señor, sentirnos gozosos cuando en tus propósitos nos usas para, o bien para tiempos de paz, o bien para tiempos de tribulación. Señor, danos el poder del Espíritu Santo para entender cómo agradarte, cómo glorificarte y cómo hacer las cosas para que a ti te agraden. Y, Señor, que nuestras vidas realmente fructifiquen, sabiendo que todo lo que estás haciendo lo haces para nuestro bien. Queda con nosotros. Gracias por mis hermanos. Pido tu bendición sobre cada uno de ellos. Y, Señor, que realmente podamos meditar en estas cosas en esta semana. Pedimos todo ello y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín.